Y aquí en Aquí Radio y Ahora Televisión comenzamos con nuestras entrevistas. La entrevista, que es la sección, el programa que Javier Rodrigo cada semana nos presenta con los auténticos protagonistas de la actualidad, a veces protagonistas al otro lado de las cámaras, al otro lado del relato. Hoy nos encontramos, de hecho, en los estudios centrales de Aquí Radio y Ahora Televisión, en la calle San Bernardo, muy cerquita de la Gran Vía. Y se preguntarán ustedes por qué. Porque hoy no estamos en nuestro lugar habitual, en la sala del CDEU, con nuestros colaboradores, con el público que siempre asiste a nuestras reuniones. Pues bien, hoy es un día especial, con una entrevista especial y con un entrevistado tan especial que no puede estar delante de los focos habituales de Aquí Radio Ahora Televisión. Pero de todo esto vamos a hablar primero con Javier Rodrigo, que nos va a explicar las auténticas razones de por qué hoy estamos aquí, un poco detrás de la cámara en los estudios centrales de Aquí Radio. Muy buenas, Rodrigo. Gracias, Salvador. Hace 50 años, una banda terrorista, criminal, asesina, genocida, llamada ETA, estaba en su esplendor. Mataba sin compasión, con la impunidad que le daba el tener cerca la frontera de un país que entonces apoyaba poco o nada a España en la lucha contra los terroristas. Es más, nuestro invitado de hoy asegura que en aquella época los franceses estaban a favor de los malos y los ayudaban. Fue entonces cuando un joven vasco, Barbilampiño, tuvo el valor y el arrojo de hacer algo por su país que a la larga supuso el mayor éxito de la lucha policial contra ETA. Infiltrarse, arriesgar su vida y estar dentro, convivir día a día con criminales, con auténticos asesinos que en caso de ser descubierto no hubieran dudado ni una pestaña en matarlo. En lo que se denominó la Operación Lobo. Desde entonces está condenado de por vida como objetivo para ser asesinado. Vive escondido, nadie sabe su paradero, ni domicilio, ni ubicación. De hecho, para hacer esta entrevista, nos han dado un número de teléfono tan solo 10 minutos antes de comenzar, por motivos de seguridad. Número que, una vez finalizado, la misma quedará inoperativo, dejará de existir. Lo hemos prometido y lo vamos a cumplir. Estamos hablando de Mikel Legarza, el Lobo, quien comenzaría su largo camino entre las tinieblas, en las cloacas, en ese espacio tosco donde nadie quiere estar, al servicio de los servicios secretos, hasta convertirse, sin duda, en el espía más importante de la historia de España. Gracias, Javier. Recordemos que mucho se ha escrito sobre nuestro invitado de hoy. Hay libros, todos recordamos una película, pero quizás los más documentados sobre lo que ocurrió de verdad a lo largo de su inquieta vida como espía, con dos de los que vamos a hablar hoy, escritos por Fernando Rueda y por el propio Mikel Lejarza. El libro Yo confieso, de Roca Bolsillo, y el libro Secretos de confesión, de Roca Editorial, recientemente publicado. Fernando Rueda es el máximo especialista español en asuntos de espionaje y uno de los artífices de que hoy podamos entrevistar a nuestro querido invitado, Mikel Lejarza. Fernando Rueda trabajó en radio, en televisión, en prensa, fue subdirector de Interview, recordamos, y de otros diarios digitales y otras muchas intervenciones que recordamos en radio y televisión, como en aquella Rosa de los Vientos de Onda Cero. Sus libros sobre espionaje han roto muchos tabúes para la opinión pública y han hecho ponerse nervioso a muchos poderosos de este país. Mikel Legarza fue captado por los servicios secretos para infiltrarse en ETA. Consiguió asestar el más duro golpe a la banda. De hecho, hay quien dice que fue quien de verdad acabó con esa organización terrorista, pues la desconfianza que inoculó entre sus filas hizo que nunca se recuperara la certidumbre entre sus miembros. Don Mikel Legarza, muy buenas, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Salvador. Muchas gracias a vosotros y sobre todo a tu alocución, Javier. Una locución muy bonita. Gracias a ti, Miguel, por estar con nosotros. Para mí es un auténtico orgullo y un honor que hayas tenido la deferencia de haberme concedido la entrevista a mí al canal en el que estamos ahora. Vamos a ver, te trato de tú, de usted,
De tú. Aunque sea uno viejo, de tú, siempre de tú. Muy bien. Mira, Miguel, de ti se han dicho muchísimas cosas sobre tu infiltración en ETA. Se han hecho varias películas, 2 concretamente muy famosas, infinidad de reportajes, artículos y varios libros. Pero poco se ha hablado de que eres el espía más importante de la historia de España. Solo hay que comprobarlo cuando se habla con expertos en la materia. ¿Alguna vez creíste cuando eras niño que ibas a ser testigo y parte activa de los más importantes acontecimientos de España en los últimos 45 años? Nunca, nunca, ni lo soñé siquiera, y te voy a explicar, Javier, porque yo viví siempre en un entorno totalmente ajeno a todas estas cosas, ¿no? Mi vida transcurrió de pequeño, pues mis padres eran humildes, en el pueblo donde yo nací, en Villaro, hoy le llaman Areacha, la mayor parte de la gente, ninguno era de esos pensamientos, ¿no? Y en aquella época, además, hasta el más malo de después levantaba el brazo y cantaba Viva España, ¿no? Era así. Pero mis padres eran conservadores, mis abuelos, toda mi familia. Luego, más tarde, de mi juventud, el entorno mío estaba alrededor de un club parroquial, de una parroquia, con el sacerdote que preparó un grupo de jóvenes, los que estaba yo, jóvenes, fíjate, de un espíritu totalmente de entrega hacia los demás, etcétera, hasta tal punto que hoy día, a estas alturas, aún ellos se acuerdan muchísimo. Este verano conseguí hablar con uno de ellos, incluso hubo matrimonios allí entre los jóvenes de allí, matrimonios que hoy día tienen nietos y viven felices aún, ¿no? Nuestro entorno era un entorno totalmente ajeno a cualquier tipo de política. Yo no sabía ni lo que significaban siquiera las siglas ETA. Esa era mi vida. Esa fue mi vida hasta empezar con esto. Pero vamos a ver, Miguel. Cuando en 1972 la Jefatura Superior de Policía de Bilbao decide intentar infiltrar a una persona, que fuiste tú, ¿qué hace un chico joven, como eras tú en ese momento, que además eras decorador, que estabas ganando una cantidad de dinero impresionante, tomar esa decisión tan arriesgada y trascendental que iba a marcar el resto de tu vida? Pues mira, yo tenía 2 amigos que eran inspectores de policía, muy buenos amigos, hoy día siguen siéndolo, y fíjate, el ambiente ya empezaba a ser ya un poco ya caliente, lógicamente ya habían transcurrido muchas cosas, y nos teníamos que ver pues fuera de Bilbao o en entornos totalmente apartados, etcétera, porque parece que estaba muy mal visto el que fueras amigo de un policía, ¿no? Al final terminé yo firmando de ser un inspector de policía también. Pero hablando con ellos me hablaban de todo lo que ocurría, de lo que pasaba. No había conocimiento sobre ETA más que lo que estaba ocurriendo, lo que hacían los asesinatos que estaban cometiendo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como ellos sabían la forma de pensar mía, y cómo pensaba yo, la entrega hacia los demás, etcétera, todo eso que habíamos aprendido, que habíamos vivido en el entorno parroquial y todo eso, llegan y supieron tocar mi punto, ¿no? Mi punto especial para intentar hacer algo. ¿Qué ocurría? Que lo que ellos querían, pues que yo colaborara con la policía, etcétera, no sé tal, pero a mí el hecho de ser un simple colaborador y tal, pues me daba yuyu, no había pensado nunca en una cosa de estas y tal, pero bueno, yo lo pensaba, hasta que un día llegó un momento en que me dijeron, mira, te vamos a presentar a unos de un servicio secreto, etcétera, que al fin y al cabo eran compañeros también. Y claro, ahí ya me explicaron ya las razones del porqué y todo, y el momento que se está viviendo y el momento que podía venir, ¿no? Porque el problema no era el momento en sí solo, sino el momento que estaba a punto de venir, ¿no? Y lo pensé, me llevó unos días pensarlo, tuve que ir al monte, etcétera, y me decidí porque yo creía que tenía que hacer algo por mi país. Y si tenía que entregar mi vida, pues entregaría mi vida.
Ese motivo en los dos libros que tenemos aquí más adelante, que aconsejamos que compre todas las personas que nos están escuchando, muy emotivo cuando tú mismo reconoces que el miedo que tenías innato, fuiste una noche a un monte a estar solo, a luchar contra esos fantasmas de la infancia y cuando lo superaste te creías estar preparado para entrar en ETA. Entras en ETA y en tan solo 2 años llegaste a ser el jefe de la infraestructura de ETA. ¿Cómo se llega a conseguir esa hazaña sin ser descubierto, Miguel? Pues la verdad que es muy difícil, ¿no? Porque es un día a día, hora a hora, minuto a minuto, como dicen. Y ese minuto a minuto es peligroso también, ¿no? En cada minuto tienes que cuidar tu forma de expresarte, tu forma de estar ante ellos, ¿no? O sea, tu forma de vida. Tienes que intentar aparentar ser uno de ellos, ¿no? Pero claro, el problema no es solo eso, ¿no? El problema es que hay un momento en que consigo ya subir un poco más arriba, etcétera, porque era muy difícil, porque de allí llegabas, pero te podían tener allí años y no hacer nada, o al contrario, te mandaban pues a, como decían ellos, adentro a asesinar, ¿no? Y bueno, me meten en los comandos especiales de Wilson, que los comandos especiales de Wilson a mí eso me dio mucho que pensar porque claro, no podía decir que no, pero yo tenía que buscar una manera en la cual yo tuviera las manos limpias. O sea, una infiltración está bien, pero tienes que hacerlo, porque yo me acuerdo cuando me dijeron al principio, mira, esto es tan importante que si se te pone Franco por delante, te lo llevas por delante, ¿no? Pero claro, eso cuando estás en una operación, pues es normal que se diga, bueno, luego con el tiempo te das cuenta del por qué, ¿no? De todas esas cosas, porque sí que era importante, era muy importante para ellos y lógicamente, pero luego está en ti el saber hasta dónde puedes ir, ¿no? Y yo estaba buscando la manera de poder saber más, pero sin tener que actuar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo desde el principio fui como era. Me fui a Francia cuando tuve que simular que me escapaba a Francia, etcétera, y demás y tal, pues fui con un traje todo chulo, con mi maletín de ejecutivo, etcétera. Y bueno, y como decorador, etcétera, pues fui sembrando que tenía muchos amigos, arquitectos, etcétera, y que conocía España, y es verdad, conocía España porque en mi juventud me la recorrí entera. Me encantaba recorrer España. Y fui siempre con mi verdad por delante, ¿no? Pero yo recalcaba de vez en cuando lo recalcaba, porque, claro, con el tiempo te vas dando cuenta allí de que ellos necesitan, ¿no?, infraestructura, porque tenían su infraestructura, tenían muchos apoyos en Cataluña, tenían muchos apoyos en Galicia, tenían muchos apoyos en diferentes lugares, ¿no? Y a base de vez en cuando enfrentarte a ellos en ciertas cosas que contamos en el libro, etcétera, ¿no?, pues esos enfrentamientos hacia ellos que te veían que tenías el coraje de enfrentarte, ¿no?, el coraje de decirles que lo que hacían pues no estaba bien, que se puede hacer de otra manera, etcétera. Todo eso hizo que se fijaran, ¿no? Se fijaran y de repente, pues un día ya me dicen que estoy en el comité ejecutivo y que querían una cosa de mí, me dicen que querían que yo fuera el jefe de infraestructura. Claro, en una infiltración, ser el jefe de infraestructura de la organización, o sea, de toda la infraestructura de la organización, pues significa el todo, ¿no? Significa el todo. O sea, realmente yo cuando al jefe del servicio le dije que me habían ofrecido eso, lo primero que me dijo es: ¿y qué has dicho? ¿Qué has dicho? Y pues he dicho que me lo pensaré. Y dije, me lo pensaré porque, a ver, cuando estás dentro tienes que actuar de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y les pedí 2 días para pensarlo. Claro, eso es como cuando uno le toca el gordo de la lotería, ¿no? Pero hay que buscarlo. Tienes que ir paso a paso, tienes que ir buscando la manera, porque una infiltración es el infiltrado el que tiene que... No hay una doctrina, no hay un camino que se prepara y que tienes que seguir ese camino, ¿no? El infiltrado tiene que seguir su camino, poquito a poco, paso a paso, buscando la forma mejor y la forma de salir limpio luego de ello, ¿no? O sea que
Y bueno, luego te van a manchar ellos, para eso están ellos, ¿no? Empezaste poco a poco, como dices, paso a paso, y fuiste capaz de diseñar toda la infraestructura de ETA en Madrid y Barcelona a través de tus contactos con arquitectos y decoradores, y aunque con el apoyo del servicio secreto. Vamos a un momento culminante en toda esta historia. Es cuando la famosa redada en Madrid. Todo esto está escenificado en unas imágenes de la película que luego dieron la vuelta al mundo anteriormente, que fue la famosa frase tuya cuando, después de un tiroteo con la policía en Madrid, con el grupo de ETA, entras en un domicilio de dos ancianos, acuciado lógicamente por el miedo y por el instinto de supervivencia, y gritando, cogiendo el teléfono y llamando un número de teléfono diciendo soy Lobo, ¿dónde coño estáis? Dirigidos al servicio secreto. Lo que poca gente sabe es que eso se filtra a la BBC y a raíz de ahí hay una de las momentos más duros, situaciones más duras que has vivido, y es cuando en el Paseo Pintor Rosales de Madrid, miembros de ETA te dicen a bocajarro que creen que eres tú el infiltrado. ¿Ha sido ese el momento más complicado de tu vida? Luego hablaremos de otros momentos más complicados que has pasado, pero de lo que es dentro del entorno de ETA, ¿ese fue el momento en el que pensaste me han delatado y de aquí no salgo? Y fue uno de los momentos quizás más duros, sí, porque yo sospeché algo cuando el día anterior me dijeron, bueno, mañana por la mañana quedamos en el bar X, está al lado de la Gran Vía de Madrid, y vamos a quedar, pues, era con varios más, ¿no? Y me extrañó un poquito porque me dijeron, no, y tenemos que ir a hablar una serie de cosas y tal. Y bueno, pues vale, a la mañana siguiente, cuando yo llegué a aquel lugar, vi dos que conocía ya de ETA, eran dos de los también de los casi del comité, no del comité, pero casi del comité. Y los vi que estaban controlando desde una esquina y los otros me estaban esperando en el bar. Y en el bar me estaban esperando pues los principales, ¿no? Ezquerra, Moncho y Juan Cruz Zurrozaga. Y los otros estaban controlando. Digo, esto huele mal. Entonces me dijeron, bueno, vamos a ir hacia las afueras de Madrid y que ya me condujera y yo dije, no, mira, le dije a Juan Cruz, tú conoces ahí Madrid, conduce tú y yo prefiero que lo llevéis vosotros. Cuando llegamos a la zona universitaria, pero como estaban en exámenes de septiembre, etcétera, pues no pudieron allí. Entonces fuimos a la zona de Pintor Rosales, la zona que estaba entonces muy agreste, y claro, yo ya me lo veía todo. Yo ya dije, ya cuando estaba en el coche dije, bueno, aquí llegó mi final ya, pero no estaba dispuesto a morir porque sí. O sea, dije, morir matando, yo llevaba 2 pistolas encima. Y bueno, en el momento que pude, pues las monté, obviamente. Y dije, pues lo primero que pensé es que íbamos a terminar a balazos, ¿no? Y luego, pues bueno, como sabes, ya transcurrió el interrogatorio que me hicieron. Y les hiciste frente, Luego, ¿verdad? sí, vamos, cuando empezaron a decir que si yo era un infiltrado de la policía, de los servicios secretos, etcétera, y me entró una risa terrible, ¿no? Y claro, ellos se quedaron un poco asustados y me dijeron, pero no te rías, que estamos hablando en serio. Y bueno, ya cuando dijeron que estamos hablando en serio, que antes me partía, ¿no? Yo Y es pues iba verdad, serio, Miquel, ¿no? es verdad que en ese momento sacas las 2 pistolas que llevabas y se las pusiste encima de la mesa y les dijiste, si creéis que soy un infiltrado, un traidor, pegarme 2 tiros. Sí, se me había la mano, no, allí no había mesa, pero estábamos en el campo, era el campo entonces la parte esa de donde están los paseos ahora y tal, era pleno campo, ¿no? Y no estábamos ni en mesa ni nada, estábamos de pie allí charlando, ¿no? Y le entregué las 2 pistolas al número 1, Sierra, y le dije, bueno, si vosotros pensáis eso, pues mira, yo me voy porque me estáis demostrando que sois una mierda. O sea que y si tenéis agallas, pues bueno, me peguéis los tiros y ya está. Ahí es cuando yo creo que ellos ya terminaron de quedarse un poco, ¿no? Porque me empezaron a pedir perdón y todo. O sea que, no, perdona, mira, no te preocupes, que es que y me contó es que era una cosa, luego que al final, pues mira, tenía cierta razón, porque luego he descubierto que era verdad, ¿no? Y entonces que a mí me achacaron que era de la CIA, etcétera, también, pero bueno, pues no era de la CIA, pero trabajaba
con una persona del PNV que esa sí trabajaba para la ciudad también. Bueno, total que la verdad es que se quedaron tan fríos que no sabían qué decir, ¿no? Entonces cuando me dijeron, no, mira, hemos pensado que para que no haya ningún problema y tal, pues tú actúas con nosotros. Tenían un montón de actuaciones preparadas, un montón. Y yo sí le dije, bueno, yo siempre he dicho que no tengo ningún problema, que vosotros habéis sido los que me habéis pedido que hiciera lo que he hecho y ya está. Y bueno, pues nada, tú actúas con nosotros. Y yo les dije, bueno, ¿y qué hago con Barcelona? Porque había quedado en Barcelona con Apolonio, y Apolonio era el jefe de toda la zona aquella, y yo he quedado con Apolonio para darles los pisos de allí, para que me dice, fíjate cómo estaban, Javier, que me dice, no, pues tú vas a Barcelona y cuando termines allí de poner a todos y tal, te vienes a Madrid y entonces actuamos. O sea, quiere decir que estaban totalmente confiados de que no lo eras. que no lo era. Hay otro momento a lo largo de estos dos libros muy interesante, y es cuando dices que si te hubieran hecho caso, habrías llegado a ser el número 1 de ETA, y que si tú hubieras llegado a ser el número de ETA se hubieran ahorrado muchas vidas. Pero también dices que acabar con ETA en su momento no interesó. ¿A quién no interesaba acabar con ETA en aquel momento, Miquel? Pues Javier, es una pregunta que siempre me la hago yo mismo también, ¿no? Porque yo sí los puse, ¿no? Pero yo creo que la euforia de haber conseguido, se podía haber conseguido más, porque no había la preparación suficiente, ¿no? Si hubiera sido ahora no habría quedado ninguno. No había la preparación suficiente, entonces pues se escaparon algunos, ¿no? Y esos algunos que se escaparon fueron los que luego liaron todos después. Yo al jefe le dije una cosa, le dije, me tenéis también a mí, me dais un tiro en el hombro y empujó a uno de los que pinta menos y tal, y nos escapamos a Francia. En Francia, ¿quiénes quedaban? Quedaban Pertu, Erreca, eran políticos, pero totalmente políticos, estaban totalmente en contra de las armas, o sea que su idea era, pues ya tenían ya preparado ya el partido político de ella y seguir con eso. Pues yo pienso que hubiera sido factible haber ido a Francia y, lógicamente, la rama que tenía la idea política de crear un partido político, etcétera, de dejar las armas, pues podía haber sido factible el que hubieran dejado las armas, ¿no? Entonces yo muchas veces me he preguntado, porque me dijeron, no, ni soñando, ya has hecho bastante, ya ahora déjanos a nosotros porque ya lo tenemos todo controlado. Es cierto que estaba controlado casi todo, pero porque no es el hecho solamente de Madrid, Barcelona y tal, sino que unos nos llevaban a otros y teníamos pues todo, Galicia, Valencia, todo el País Vasco, etcétera, Francia, estaba todo, casi todo controlado, ¿no? Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿no? Si es que fue la euforia de que ya tenían bastante lo que no les dejó hacer eso, o qué es lo que pasaba, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que después vinieron los años duros, vinieron los años de plomo, los años que seguimos deteniendo etarras. Yo creo que yo pasé más información y se detuvieron más etarras después incluso, o sea que De hecho, detenido. si me lo permites, Miguel, tú en varias ocasiones siempre has dicho y sigues manteniendo que hay más víctimas de ETA que están sin cuantificar. De hecho, tú sigues diciendo que el Hotel Corona de Aragón y el avión derribado con lanzacohetes en el Monte Oiz fue obra de ETA. Por supuesto. Lo que pasa es que no quieren admitirlo, no sé por qué, pero tampoco he visto ningún interés por otros lados en que se pueda saber. Creo que lo único que está luchando a diestro y siniestro es el querido amigo Daniel Portero, con dignidad y justicia, para que se sepa la verdad de una santa vez. Pero no quisieron admitir ni siquiera el primer atentado donde murió la niña en la estación de Amara. Tampoco. No han querido admitir. Lo del avión, han salido por ahí gente diciendo que eran entendidos en la materia, etcétera, que fue un accidente, etcétera. Bueno, el piloto era el mejor piloto que había. Estaba cansado de aterrizar allí. En la caja negra el piloto decía, nos derriban, y esto lo sabe muy bien ahí venía.
Ujú. Y esto lo sé y lo saben en Iberia perfectamente. Los de arriba no quiere decir me pegan un golpe, ¿no? O sea, que está claro. El Hotel Corona Aragón, ellos mismos lo dijeron. O sea, si ellos pudieran ocultar incluso la barbaridad que hicieron en la Puerta del Sol, pues también lo hubieran ocultado, ¿no? Hay cosas, hay muchas muertes bueno, lo mismo de Pertul, entre ellos han matado, porque al final, pues como tú bien has dicho antes, llegaron después de la Operación Lobo y después de la guerra psicológica que les hicimos, pues llegaron a desconfiar totalmente unos de otros. Y no permitían a nadie volver hacia atrás, lógicamente, no querían que nadie volviera a su vida normal, lo Ujú. mataban. O sea que este asesinó a muchos de los suyos también. Además de yoyos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, asesinó a muchos, a muchos. Y claro, esto no se cuenta, esto no se habla, esto es mejor no decirlo. Ellos han hecho un pacto de silencio entre ellos, que es como las mafias, que cuando hacen un pacto de silencio, pues se callan, tienen miedo y se callan. Vamos a lo que es ya la Operación Lobo. Supuso que se capturasen a 325 miembros de ETA, 178 fueron encarcelados, pero además las relaciones que tienen estos grupos terroristas entre sí hizo que se desmantelase también a los miembros del FRAP, con más de 50, y también lo que entonces era la Unión del Pueblo Gallego, que era otro grupo terrorista. Miquel, esto ocurre en un momento muy importante de España. De no haber estado tú ahí y haberse desencadenado todo lo que vino después, ¿tú crees que la transición hubiera sido igual que ha transcurrido? O dicho de otra manera, si me lo permites, ¿crees que tu intervención en esa infiltración y lo que supuso como resultado cambió el destino de España? No, mira, como me gusta que me hayas preguntado esto, Javier, porque eres el primero que me pregunta esto. Es que solamente hay que ver leer la Nunca, historia. nunca nadie piensa en eso, ¿no? O sea, yo me pregunto muchas veces, ¿no? Yo mismo me pregunto, digo, ¿cómo hubiera sido el paso de transición si no se llega a hacer esta operación? Con todo lo que tenían previsto y con todo lo que tenían preparado. Porque ellos no querían la transición. Ellos no querían la transición. Ellos estaban totalmente en contra. Si ahora pueden ir de lo que quieran y pueden decir esto y pueden decir aquello, pero ellos no querían el paso a la democracia. El paso a la democracia se estaba preparando ya en Francia, ya en el año 74 y 75. Ya se estaba preparando ya. Y eran conscientes, igual que yo fui consciente allí, pues ellos lo sabían perfectamente, ¿no? Pero no les interesaba. ¿El por qué? Pues bueno, pues ya ahí estamos en razones políticas, etcétera, ¿no? Ujú. Pero esa es la verdad. La verdad Y, es esa. y luego ya, bueno, pues se acaba esto, evidentemente, se acaba, quiero decir. Luego es cuando a ti te ponen todo el País Vasco lleno de tu foto, ya evidentemente todo el mundo sabe quién eres, y te supone, porque hemos hablado de lo que es bueno para el Estado, pero no hemos hablado de lo que es malo para ti, porque a ti te condenan a muerte de por vida. Además, ETA no te condena a ella, te condena en nombre del pueblo vasco. Exacto. Ahí hay un episodio un poco especial del que se ha hablado muy poco, evidentemente porque no interesa, como has dicho tú antes, y es que a ti te habían prometido 15 millones de las antiguas pesetas y tú dices que tan solo al final te dieron 2. ¿Alguna vez supiste qué ocurrió con el dinero que no llegó a tus manos? No, no lo supe nunca porque... y esos dos fueron porque también yo perdí un piso que tenía en el norte, Ujú. perdí mi coche que se quedó en Francia, etcétera, y bueno, pues me sirvió para reponer un poco lo que había perdido, ¿no? Pero nunca, no, ni tampoco las vacaciones que me prometieron en Hawái, pues fueron en Hawái, ¿no? Sino un mes y algo en Canarias. Eh, Son de las cosas que nunca sabes por qué, o qué pasa, qué ha pasado, ¿no? Extraño, cuando menos extraño. Extraño, Eh, exactamente. Voy a hacerte ahora un par de preguntas un poco delicadas en cuanto a los apoyos que tenía ETA. Tú siempre has dicho que, no sé si lo sigues creyendo ahora con la perspectiva que da el paso del tiempo y con la experiencia y con más información que has acumulado, siempre has dicho que el PNV siempre ha tenido muchísima influencia y mucho control sobre la cúpula de la banda terrorista. ¿Sigues manteniéndolo? Por supuesto que sí. Sí, sí, el PNV tenía la capacidad de colocar como número uno al que a ellos les interesaba. Tenía esa capacidad. Y, y hay cosas, por ejemplo, que se saben perfectamente, y yo que las sé claramente, y que la policía lo sabe,
por ejemplo, a Chiquía, hasta que Mendizábal, fue un chivatazo del PNV que hizo que tuviera el tiroteo en Algorta y cuando lo mataron, ¿no? O sea que, quiero decir, el PNV movió los hilos de ETA, movía los hilos a su antojo. Políticamente al PNV le salía muy rentable, entonces, estábamos hablando entonces, ¿no? Era una perspectiva diferente, lo que nunca esperaban que luego el cachorro le saliera pues un fiero león, ¿no? Pero era así, realmente lo he pensado, no es que lo he pensado, lo sabía y realmente lo sigo pensando igual, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora, en estos momentos, se les ha vuelto en contra. Hablando de apoyos, siempre se ha dicho que ETA nació en un seminario. De hecho, hay un libro de Isabel San Sebastián y Gurruchaga en la cual se titula así. Hay gente que dice, que entre ellos tú, que nació además en tu pueblo, en Villorio, en los Sacramentinos. ¿Qué papel de apoyo has experimentado tú cuando estabas dentro, que ha tenido la Iglesia a lo largo de su historia? Pues mira, te voy a decir una cosa, fíjate. El País Vasco era el lugar de España más confesional, pero con diferencia. Y fue la Iglesia la que hizo que se convirtiera en el más aconfesional, porque la Iglesia apoyó tanto a ETA. Cuando yo digo lo de los sacramentinos y tal, cuando se escribe eso de ETA nació en un seminario, ETA, no nació en un seminario, nació en más de un seminario, ¿no? Pero sí es verdad que nació en seminarios. O sea, sí es verdad que tuvieron un apoyo enorme de la Iglesia vasca. Y eso hizo un daño enorme, ¿no? Eso fue terrible. Pero hizo un daño enorme también a la Iglesia, o sea, en general. Pero sí tuvieron muchos apoyos. Los sacramentinos no era un convento ya de padres sacramentinos, ¿no? Ya eran mayorcitos también algunos, ya, etcétera. Yo los conocía mucho, venían a casa, era chaval, jugaba con ellos al balón, en el campo de fútbol que tenían, me bañaba en la piscina con ellos, etcétera. Y venían a merendar a casa muchas veces. Lo que nunca pensaban, pues que luego yo pues sería el que, bueno, yo tampoco lo pensaba, claro. Ya. Pero realmente no es que ETA naciera solamente en un seminario, ¿no? O sea, ETA nació en más seminarios, porque la Iglesia vasca apoyó mucho a ETA, ¿no? Hay una frase muy dura en uno de tus libros cuando dices que me ha dado mucho más miedo, y cito textualmente, me ha dado mucho más miedo algunos sectores de los cuerpos de seguridad y fuerzas de seguridad que la propia ETA. Uf, Miquel, esto es duro, ¿eh? Bueno, quizás la forma en que está escrita se puede entender de mil maneras, ¿no? Tú ten en cuenta que yo cuando a ver, te voy a decir una frase más corta. Yo a ETA no le he tenido miedo nunca. Eso lo No le dices tenía muchas miedo. veces, a lo largo de los libros lo dices muchas veces, Sí, que tú nunca has tenido miedo, pero si me permites, no. hablando del tema del miedo a los tuyos, hay otro episodio en el libro que es cuando a ti te mandan ir a Argelia a descubrir si ahí hay terroristas escondidos. Ahí tienes un percance bastante grave, de hecho te tienes que enfrentar, que hay varios muertos, tú te salvas de milagro. Y ahí también dices que creías que te habían mandado para picarte los quienes están escuchando, es el argot policial Pero de algo cuando alguien te policial, quiere sí. matar. ¿Sigues pensando que eso lo hicieron en aquel momento? Pues, a ver, quiero no pensar, ¿Prefieres no pero pensarlo? sí, pero claro, vamos a ver, ha habido circunstancias, ¿no? En las que tú sabes perfectamente que a veces un infiltrado, y sobre todo en ciertas épocas, pues era diferente. Ahora se cuida mucho más a la gente, ¿no? Ahora se cuida, y tanto la policía, la Guardia Civil, TNI, se cuida mucho al colaborador, mucho más que antes. Nunca todo lo que se debe cuidar, pero bueno. Pero en aquel momento quizás te vuelves, es como si estorbas, ¿no? Te vuelves un problema, ¿eh? Un infiltrado ya ha hecho su trabajo, después has seguido haciendo el trabajo, y llega un momento en que te conviertes en un problema prácticamente, ¿no? Que a veces es más fácil quitar el problema que seguir con él, ¿no? Entonces, no lo sé hasta qué punto, cómo o por qué. Directamente no, porque yo cuando digo tengo más miedo a
las fuerzas de seguridad, a los míos, etcétera, es porque si los míos quisieran matarme, si quisieran quitarme el medio, me quitaban, o sea, directamente me quitaban en un segundo. O sea, ¿qué iba a hacer yo? O sea, a mí, cualquier cuerpo de la seguridad del Estado quiere quitarme el medio, por supuesto que me va a quitar. Los terroristas les va a costar muchísimo, pero vamos, a las fuerzas de seguridad del Estado no les costaría nada. Hay formas, ¿no? Hay formas y fórmulas. Lo que pasa es que esto ocurre en todos los servicios de inteligencia. Esto no solamente aquí en España, esto ha ocurrido en la CIA, en el Mossad, en todos, ¿no? Aunque magnifiquemos y digamos que... Y a mí me lo han dicho personalmente de la CIA en Estados Unidos, del FBI, joder, tú aquí serías la leche, de aquí te tendrías... Todo el mundo dice eso, pero luego a la hora de la verdad muchas veces cuando uno se convierte en un problema, pues hay quienes quieren quitar ese problema, ¿no? No quiero decir yo el organismo en general, sino mucho menos. Siempre digo que hay alguien, ¿no?, que le estorbas, que piensa de esa manera. Gracias a Dios, pues no ha ocurrido nada de eso, ¿no? Nos faltan décadas para ello. En ese sentido, si me lo permites, no hace mucho entrevisté, además en el País Vasco, en su casa, tuvo la deferencia también de concederme una entrevista a Rosa Díez, que vivió esa época, y opina exactamente lo mismo que tú, exactamente lo mismo. Es más, hay alguna frase que acabas de decir que me la replicó ella misma textualmente. Mira, vamos a ir acabando ya porque sé que además me has concedido un tiempo ilimitado, pero no quiero abusar de tu confianza y ni abusar. Mira, este libro, el último, Secretos de Confesión, es un libro más íntimo. Yo recomiendo los dos que se compren porque además hay una parte de la historia de España muy importante que si no se lee este libro no se va a conocer porque no interesa, es un relato incómodo, es un relato que no está bien visto, sobre todo hoy en día con la coyuntura política que tenemos, y lo recomiendo encarecidamente que se lea. Pero este último es un poco más íntimo. Ahí aparece tu mujer, aparecen tus hermanas, que nunca habían hablado, pero Fernando Rueda consiguió que hiciesen declaraciones. También hay personas que han sido compañeros tuyos, hay personas que han sido jefes, algún psicólogo muy importante que también opina como tú, que también habla de cómo lo has tenido que pasar. Miquel, miedo, inseguridad, con un coste personal fuertísimo, problemas psicológicos, el problema indemne que tienes de por vida de insomnio, que afectan a la salud psicológica, a la estabilidad emocional. En el libro cuentas que tuviste un episodio muy, muy, muy duro de depresión, que estuviste en la cama sin levantarte mucho tiempo y que Mamen, tu mujer, fue la que te sacó de la cama prácticamente a gorrazo limpio, perdona la broma, comprándote unas pinturas y que te pusiste a pintar y que fue un poquito la que te sacó de esa penumbra tan profunda en ese momento, ¿no? Si no fuera por Mamen, ¿habrías llegado donde estás ahora? Si te digo la verdad, yo creo que estaría muerto. Estaría muerto porque me había metido todavía más profundamente. Y ella ha sido mi báculo, ha sido mi apoyo, ¿no? Y ese apoyo es importante en la vida de uno, ¿no? Que tengas el apoyo. El tener al lado una mujer que te sirva de apoyo con la vida que estás llevando, ella que tuvo la oportunidad de haber vivido una vida estupenda, decidió vivir una vida difícil conmigo, bueno, muy difícil. Solamente, Javier, te voy a decir un dato para que te hagas idea. Hemos cambiado de domicilio 25 veces y he perdido 5 casas. O sea, yo soy el que trabajo, yo soy el que me he metido en ello, yo soy el que estoy preparado para cualquier cosa, ¿no? Pero la familia, coño, eso es más duro. Y Miguel, con la perspectiva que da el pasar, mirar hacia atrás, ver errores que todos hemos cometido en la vida, no has podido ir a los entierros de tu padre y de tu madre, no has podido estar en las bodas de tus hermanas, te has perdido periodos fundamentales en la vida de los hijos, incluso hubo un periodo de tiempo en el que Mamen tenía que hacer de profesora porque tus hijos no se podían escolarizar. Mirando hacia atrás, ¿volverías a hacer lo mismo? Pues sí, y me lo han achacado los de Bildu, que encima dice que sí, dice que volvería a hacer. Pues por supuesto, yo por España lo daría todo. Estaría dispuesto a darlo todo. Perdón, estuve en su momento dispuesto a darlo todo, sigo igual, y si tuviera que volverlo otra vez, lo daría todo otra vez.
La última pregunta que te voy a hacer. Luego ya te despido y Salvador, que también quiere hablar contigo. Salvador Molina. En cierta ocasión amenazaste con que si te pasaba algo y te morías en extrañas circunstancias, saldría todo y reventará todo. Si me pasa algo, tengo quien saque las cintas grabadas. ¿Esas cintas siguen a buen recaudo, Miguel? Sí, yo espero que no vean la luz nunca. Miquel Garza, el mejor agente infiltrado que ha dado este país. Ha estado en directo con nosotros. Muchas gracias, Miquel. Y Javier, quiero que un sepas una abrazo cosa. enorme. Quiero que sepas una cosa. Mira, muy pocas personas sabían que íbamos a tener esta entrevista por motivos de seguridad. Como bien sabes, hasta hace 10 minutos antes de empezar esta entrevista, en riguroso directo, yo no tenía ni el número de teléfono con el que poder localizarte, ni yo ni nadie de mi entorno. Pero para documentarme he hablado con personas discretas que estuvieron en aquella dura época luchando contra ETA. Y para todos quiero que sepas que me han dicho que te traslade que eres un referente, que eres un ejemplo, que eres un símbolo. Y en nombre de todos y en el mío propio, decirte que gracias por tanto a cambio de tan poco. Desearte la mejor de las suertes en esta vida, suerte en la venta de ¿Sabes, tu libro y gracias por concederme esta entrevista, Miguel. ¿Sabes, Javier, lo que significa eso? Dime. Pues más que 4 medallas rojas. No tengo ninguna medalla, pero bueno, quiero decir que significa más que si me pusieran 4 medallas rojas. Y tú sabes lo que significan 4 medallas rojas, ¿no? Esto que tú has dicho y que me has trasladado es mucho más importante que... Pues te lo traslado de corazón y te vuelvo a decir que para mí ha sido un placer el haber estado hablando contigo, que me hayas concedido esta entrevista y te paso a Salvador Molina. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo enorme. Miquel, Hola, Salvador. ¿qué tal estás? ¿Estás bien después de esta... Pues mira, de feliz, este abrirte feliz. en carnes delante de los micrófonos con Javier? No, feliz porque además la entrevista me ha encantado. Me ha encantado porque es una entrevista que está hecha por un profesional de verdad. Miquel, que sabe llegarte, que sabe ahondar, ¿no? O sea, que está muy bien, me ha encantado. Miquel, yo en este conversatorio, más que entrevista, en este conversatorio que habéis tenido Javier y tú, no he querido meter baza porque sé lo duro que es abrir el corazón y los sentimientos. Y en segundo lugar, pues porque, como bien has explicado, el relato que ha ido creando en ese conversatorio Javier, pues ha ido contando un poco todo el relato de tu vida y de esos puntos calientes, esas encrucijadas que has tenido delante de ti. Pero hay dos cosas que quería hacer antes de acabar. En primer lugar, ponerme de pie y agradecer haber tenido a un héroe delante de mí, porque muy pocas veces en más de 40 años de profesión pues he tenido la oportunidad de estar delante de un héroe que además acaba sus frases diciendo: si tuviera que volver a hacerlo, no me arrepiento, volvería a hacerlo. Por lo tanto, Tremendo. en primer lugar, ese sentido homenaje y reconocimiento. Y en segundo lugar, sí que quería preguntarte no tanto por tu pasado, que ya lo ha hecho Javier de una manera brillante, sino por el futuro y el futuro de España, saber cómo lo ves. Porque lo has explicado muy bien, algunos lo sabemos, pero no se dice. En las raíces o en el enraizamiento social de ETA y de los abertzales ha tenido mucho que ver en lo político, el PNV, en lo social, la Iglesia, el clero vasco, ¿no? Por ponerlo de alguna manera en contexto. La sociedad vasca y la sociedad navarra ha sido una sociedad muy, muy clerical durante décadas, durante siglos. No voy a entrar en mirar al pasado, pero el que ETA naciera en esos seminarios, que naciera en ese contexto del clero rural también, etcétera, y que tuviera todas esas raíces no como apoyo, sino como razón de ser, hacen que uno se pregunte si eso ya ha sanado o realmente hay que seguir preocupándose por el clero vasco o realmente ha habido ya un antes y un después. Y la segunda pregunta, que tiene que ver también de alguna manera con esto, es respecto a los lazos no solo de sangre, sino reales que pueda existir hoy y ahora entre el PNV y los abertzales, ¿no? En el sentido
de que ambos nacieron dentro de ese mundo clerical, los líderes del PNV nacieron en, en- en los seminarios también, igual que ETA. Muchos de ellos colgaron los hábitos para liderar el PNV y me preocupa eso, es decir, no solo el pasado, sino el futuro. ¿Cómo ves tú ahora mismo la relación con el clero vasco? ¿Cómo ves la relación con el Partido Nacionalista Vasco? Porque si esas relaciones siguen teniendo sangre, es muy difícil que muera una organización como ETA, ¿no? Es muy difícil, y el clero lo tiene muy complicado ahora. Recuperar otra vez el sentido que tenía antaño ya es prácticamente imposible. Recuperar poco a poco algo pues se está intentando, ¿no? Pero el mismo clero, en general, yo tengo buenos amigos y te lo dicen, no, está muy complicado, es muy difícil. Esas raíces que sembraron ese odio, etcétera, está tan arraigado que es imposible. Y luego el gran problema, ¿no?, que tenemos con esto, que es esa división para crear, para romper la España, ¿no?, para fracturar la Unión en España, romperlo en pedazos. Y eso sigue. Y a mí me preocupa porque estamos viviendo ese momento. El momento de la fractura de España. En realidad estamos viviendo un momento aún más grande, ¿no?, de la fractura de Europa, etcétera. Pero me preocupa la mía, la de España, ¿no? Y es un momento difícil. Estamos viviendo un momento muy complicado, muy difícil.